estamos poniendo los aparatos en la curva donde más muerte ha habido en la carretera, y Gonzalo ha sentido un pinchazo en la espalda y justamente se ha puesto la cámara nuestra, el móvil que cogemos para grabar, a hablar solo, y ha salido eso justamente en las cruces donde estamos ahora. Si toca el aparato negro, yo te doy el descanso. Ha cogido algo, ¿no? Mira, justamente ahí, macho, mira. Y es como si estuviera tirado, mira. ¿Falleciste aquí? Bienvenidos a División Paranormal. La puerta a lo desconocido. Únete a nuestra comunidad de exploradores de lo paranormal. Mientras desentrañamos misterios, desafiamos lo inexplicable y nos sumergimos en las sombras del mundo desconocido. Prepárate para experiencias escalofriantes, investigaciones auténticas y descubrimientos que desafiarán tus límites. ¿Estás listo para cruzar la línea entre lo mundano y lo sobrenatural? Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para un viaje emocionante más allá de la realidad. Claro, increíble. Lo que nos ha pasado esta noche. ¡Matarme, hijos de puta! ¡Matarme! ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Ponte. Mira. ¿Hacia el recinto, tío? Sono nuestro pro de bunker. La foto acá. Demuéstranos. Más. Dale fuerte. 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 ¿Qué está tocando? Te está tocando, Edu. Buenas noches. Estas imágenes que estáis ustedes viendo tienen mucho que ver con la investigación de esta noche. Nos adentramos en la carretera paranormal, la carretera de la muerte. Esta carretera data de la época romana. Era el principio de la Ruta de la Plata. A sus espaldas hay miles de historias, de apariciones. Y en los últimos años, cientos de muertes, de accidentes fatales. Historias que cuentan personas que pasan por esta carretera. Son cientos de historias, de apariciones, de niños. Buenas noches. Y nada, aquí vamos por una carretera, como bien dice Edu. Y bueno, voy a contar mi experiencia que tuve hace ya bastantes años en la carretera de Morón. Vale, salía con una amiga de un curso que estuvimos dando un taller y nada, cogimos el coche y de buenas a primeras, bueno, no había salidas por ningún lado, era una carretera de campo donde había lo que es campo por todos lados, que no podía pasar hasta que no salieras a la avenida.
Y bueno, íbamos tranquilas y de buenas a primeras vimos dos luces de un coche bastante grande, era como si fuera un camión muy pegado a nosotros y nos alumbraba. Entonces, bueno, mi amiga y yo íbamos delante y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Este tío, ¿qué pasa? Que no... Total, bueno, y yo dije, venga, vamos tranquila y venga las luces fuertes. Y mirábamos por el retrovisor, miraba a mi amiga y seguía ese camión o furgoneta, porque no lo veíamos bien, sabíamos que era un coche, muy cerca de nosotros. Y esa luz, pues, y estábamos, pues hay que ver, tío, o el tío, la tía, que no apaga la luz, no sé cuánto. Y de buenas a primeras, seguimos y miramos para atrás y el coche había desaparecido. Nos quedamos un poco extrañas porque no había ningún camino. O sea, el coche, cuando nosotros la última vez estaba pegado hacia nosotros y de buenas a primeras desapareció. Eso fue una experiencia que tuvimos bastante, que nos sorprendió apariciones muchísimo. en la carretera y hablamos de siglos, que esto es... No es nuevo de ahora. No, puede ser nuevo. Hablamos de los tiempos de romanos, de los tiempos de Jesucristo, Sí. de caminos donde podía haber muerto alguien o habían matado a cualquier persona. O alguien que se haya presentado para darte un mensaje y le va a dar las gracias y desaparece. En fin. Aquí en España, en la primera denuncia de la Guardia Civil, por la Guardia Civil, fue en 1980 un matrimonio que iba por un camino como este, podría ser, y se encontraron una mujer anciana con muy mal aspecto, con el pelo mojado, la ropa rota, y claro, la pararon. La mujer no hablaba, no habló ni nada, era un coche pequeño con de 2 puertas. Y la montaron, le preguntaron si estaba bien. Ella no habló mucho, por lo visto, por la denuncia que tienen puesta en la Guardia Civil. Eso fue en el País Vasco, en 1980. La primera denuncia que hubo en España de una aparición. Y tuvo que ser verdad, porque un matrimonio pone una denuncia para que lo tachen de loco. Hombre, Para que lo tachen y digan, hombre, usted está loco. usted vendrá borracho, Tuvieron el valor de ir a poner la denuncia. Y justamente cuando montaron a la mujer y le hicieron preguntas, ¿qué le pasaba? Ella no contestaba, no hablaba. Y en una de las curvas pegó un grito, miró la señora, la mujer que iba con su marido detrás, y había desaparecido. Sí. Le había avisado que ella lo mismo se había matado a alguien. Se quedaron alucinados. Pues imagínate. ¿Cómo te puedes quedar? Bueno, pues hemos llegado al sitio, ahora vamos a preparar los aparatos y a ver cómo se nos da en la curva esta, donde Perfecto. esta carretera, pues aquí se cuentan más de 200 muertes. Aquí abajo hay un precipicio y hay coches tirados de hace ya 40 y más de 50 años, que ahí se quedaron. De hecho, se ven, si viene por la autovía, Sí, va se despacito, puede ver mira para la algunos izquierda, se ve restos alguno. de parachoques, de ruedas. No, hay todavía coche, por ahí y coche tirados. todavía hay algunos, Sí. de coche. Así que a ver cómo se nos da la noche. Eso fue en el 92. Tenía que trabajar al día siguiente y serían las 12:30 de la noche más o menos. ¿Has visto el cambio de temperatura? Sí. Aquí. Caliente y frío. De repente. Sí. No te cortes, Sí. Lo voy a cortar porque me pareció... No, sí, es verdad. Además ha sido un cambio de temperatura brusco. Bueno, pues justamente por esta curva, serían las 12:30 de la noche más o menos, venía solo con mi Ford Orion rojo y de repente, justamente por aquí a esta altura, me veo un niño de unos 3 años andando por aquí, por donde está Marta, justamente por ahí, a unos 20 metros, otro crío, un poquito más grande, y un poquito más para adelante, una chica. Claro, yo los vi y me asusté, me cagué, hablando literalmente, me cagué, y además iba solo con el coche. Pero pensé en cuestión de segundos, digo, hostia, y si es que necesitan ayuda, Claro. me paré, y justamente cuando me paré, miré por el retrovisor y no había nada. No.
desde aquí hasta Sevilla, 10 minutos menos. mirando para atrás, para los asientos del coche de atrás, iba... yo no sé ni cómo llegué a Sevilla, vamos. Son cosas que, claro, que tú la cuentas, pero después la tienes que vivir, porque... Y el caso es que me metí pues, en el periódico, miré por internet y todo, y una de las últimas muertes fue en esta misma curva, un camión que venía bajando, se le fueron los frenos, volcó, y una muchacha que venía con los 2 críos, volcó y cayó encima y aplastó a la chica con los 2 niños. La aplastó justamente por donde estamos pasando, más o menos. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Y... No pasa por aquí ningún coche. no, por aquí no. Desde entonces, pues, esta carretera le tengo... Estos son vestigios, mi hermano, de accidente que vivo. Sí, esto es todo de accidente. Estos son En gordos, esta carretera económicos, estamos hablando, Marta, ¿cuándo se hizo esta carretera? Porque, bueno, esto estamos hablando de los romanos, esto es de época romana. Sí, esto es un camino romano, que era romano, Ujú. y es bastante antiguo, pero la carretera ya asfaltada y todo en el 1800. En 1800. Y se cuentan, yo por lo que he hablado de gente de aquí del pueblo, de los pueblos cercanos, Imagínate si tiene historia. bueno, muchísimas. 22 años. 222 años, Claro. o un poco menos, porque en el 1816 me parece. Claro, y este camino, pues, ¿Cuánta ya gente en... no han pasado por aquí? No, Uf. pero ¿cuánta gente nos han matado aquí? Claro, pues de la época romana, porque aquí, justamente a la derecha nuestra, hay un precipicio. O sea, ¿cuántas? Hablamos ya, si empezamos hablando de los romanos, cualquiera carreta que Puede fueran... ser, pero y yo no sé si esto estaría todo al mismo nivel, que sería que la carretera en 1800 la han hecho arriba. No, te digo que estuviera todo al mismo nivel. Que Hombre. no hubiera barranco. No lo sé. Pero eso La es época romana, antigua- la época romana. En la época romana. Pero, bueno, eso no lo vamos a saber. realmente. Claro. Bueno, Lo que ¿sabes? sí Una es... pregunta que no lo diga. Claro, historias de apariciones en camino. Esto es desde épocas, vamos, casi prehistóricas, como quien dice, vamos. Estas historias se cuentan, pues, de siglos. Historias de la curva de la chica con el velo blanco, o la fila de niños andando por el camino, apariciones, yo sé. En fin, vamos a seguir por aquí, por esta carretera, ya hoy día abandonada. Desde abajo se ven los coches, Ujú. algunos coches se ven todavía ahí que están en el barranco. Sí. Y estas luces que ustedes veis, que se ven aquí, esta es la carretera nueva. La carretera esas luces que se ven son camiones de la carretera nueva que viene de Madrid. O sea, la carretera de Madrid. Carretera de Mérida. Esas luces son camiones. Que eso, todos miles de camiones al mes pasaban por este caminito tan pequeño. Por aquí pasaban. De doble sentido. Estamos hablando de más de 200 muertes desde el 1970 por ahí, pues más de 200 muertes. Claro, que se hayan escrito. Sí, sí, Pero sí. Si lo mismo era en 1800, Hombre, y pico, claro. imagínate los coches antiguos, los carros de los coches de caballo, Tengo los que puños. Claro. pasaran por aquí, los caballos. Desbocar cualquier caballo y que cayera el jinete al precipicio. Y Y... cuando me di cuenta tengo los puños así. Mira, que estamos hablando Susana y yo, Ujú. Edu, que me dice Susana que de hace dice? un trozo para acá, no desde el principio, desde hace un trozo para acá, viene con el estómago Encogido. con dolor. Y le estoy diciendo de que yo igual, bueno, con el estómago no, que cuando me doy cuenta tengo Tiene las manos así los engarrotadas. puños engarrotados. Y digo, y me Sí. relajo. Y Pero pensaba así que era cosa desde- mía, desde pero el cuando coche para Susana acá, me la Y dice, además Ha que sido mira la un trozo para temperatura, acá. el frío que hace. pero es que allí Aquí hacía era- calor. Y aquí ahora Que digo mismo, yo, con esto voy a tener calor incluso. Sí, sí. Hace frío. frío, Ujú. frío. No, Bueno, no, Darte no, cuenta, no, darte 10 cuenta minutos. también que esto es como una curva, ¿no? Lo que estamos andando. Claro, ahora esto es mismo. una curva. Esto es Entonces, una curva. quizá desde que hemos empezado la curva, Esto es una curva. es Me di donde cuenta, estamos sí, así, ¿eh? sintiendo esa presión
en el estómago que siento ahora mismo. Aquí como lo una que gota. sí coincide muchas personas, sobre todo claro por la noche, por el día uno está más, no tiene los sentidos tan abiertos como por la diferente, noche, sí, es totalmente pero es diferente. presión, una presión en la cabeza, Pues yo en el estómago ahora mismo. ¿sí? Sí, No sentís ninguna presión porque eso todo el mundo coincide en lo mismo. te ves una Claro, cosa. y no puede ser porque tampoco estamos tan altos. No, hay no, altura no, ni no, a tu pendiente altura. Para que tenga presión. Hay altura, pero no tanto, hombre. Hombre, si se cae alguien, sí se mata. Hombre, claro, pero Pero que no hay tanta altura que diga, es que hay mucha, por la presión, no, nada. A mí lo que pasa que sí que es verdad que cuando Hemos se cambiado me de coge temperatura. más en la, Ya hace calor. en la cabeza, no se me coge tanto que como en Tened el cuidado. estómago. ¿Eso viene por aquí? No, ¿no? Sí. Ah, no, es otro. Es que darte cuenta que estamos girando una Aquí hay curva. No, sí, carreteras viene para acá, viene para acá. Que hemos visto un coche que viene por ahí, pero porque aquí hay 3 carreteras. Esta es la primera que se hizo, que es la que se hizo en el 1800. Ujú. Luego hay otra que se hizo porque esta ya había muchos coches para pasar por aquí y había muchos accidentes. Y ya de última se hizo la La nueva esta, La que, nueva que se que- ve por ahí los abajo. coches que hemos grabado antes. Ujú. Pero esta es la más antigua que hay. Bueno, pues seguimos. No, yo no, escucho el coche, escucho como si alguien... Parece como si alguien nos estuviera siguiendo, ¿no? Sí, 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 totalmente. y un grito, vamos. Escucho por el grito. Como si alguien nos estuviera siguiendo, pero más de uno. Sí, sí. Y no de dos. Y más de dos. Y más de 10. Pues esa es la sensación que yo tengo en el trocito de campo que te he dicho. En este kilómetro que es una de las curvas más peligrosas que hay. Mira, aquí un señor mayor, que hablé yo, que lo conocí, ¿sabes? Lo conocí yo hace un montón de años, cuando tenía yo aquí la casa. Aquí dice que se aparecía un niño chico, que cuando pasaban con el coche les hacía, aquí justamente, hacía así con las manos, mira, así justamente, cógelo. Cuando pasaba con los coches por aquí, un crío pequeñito, aquí más o menos en esta curva, y hacía así como diciendo despacio. Y es que eso, que lo que no es, o sea, que lo dicen mucha gente de los pueblos de aquí alrededor, ¿sabes? Que en esta curva, en esta y otra más para adelante, que son las dos más peligrosas, venga un crío, muchas veces han visto haciendo así, como diciendo calmaros. Vamos a seguir. Pero esta carretera no está cerrada, ¿no? No, está cerrada, sigue, mira. Aquí no. Sí, aquí hace frío. Hostia, ¿verdad? Sí. ¡Qué frío! Esta carretera sigue abierta, lo que pasa que ya Pero te la vamos. Pero tela, ¿eh? sigue abierta la carretera, pero lo que pasa que ya por aquí no pasan prácticamente, está prácticamente abandonada. ¿No veis cómo está el asfalto ya? Pues menos mal que hicieron esa carretera. Si no aquí Es una tragedia. Nuestros días, ¿no? ya estamos llegando al punto donde queremos ir. Nos quedan unos metros nada más. Donde más personas van buscando. Oye, que estamos en este asfalto. Aquí se han dejado la piel, tío, muchas personas. Se han dejado la piel. La sangre, tío. La sangre ha sido derramada en este asfalto, en estos metros de curva. Y la impregnación de ese sufrimiento, eso se queda aquí. Eso se quedó aquí. Sí, ¿Eh? entera, ¿no? Sí, más para adelante. Ahora, Ah, no, está aquí, mira. ¿Había dos o no sé solo uno? Había dos. ¿Eh? Mira, le han puesto una macetita. Me han puesto romper. Ya viene un coche ahí, tío. La otra está aquí. Un poco a la izquierda. Al semana que viene un coche ahí. Pues estamos ahora, ya hemos llegado y estamos justamente en las cruces. Aquí justamente hay dos cruces y estamos en el punto donde más muerte hubo.
Vamos a intentar canalizar y contactar con lo que aquí hay. El momento de dejar coche y subir por esta carretera, hemos sentido como si no solamente uno, sino muchas personas o entidades nos siguieran. El móvil que utilizamos, que es este con el que estamos grabando, cuando estamos poniendo los aparatos, que hemos puesto aquí un aparato, sensor de movimiento, estamos preparando el terreno este, aparato orgánico, otro sensor, y se ha puesto solo. ¿Qué es lo que ha sonado, Marta? ¿Qué es lo que ha sonado en la carretera antes? No, aquí en el móvil. O sea, que para Lo hemos conectarlo... grabado en vídeo, pero ha sido una grabación de voz, como una búsqueda por voz, lo que ha recogido el móvil, y hablaba algo del tiempo, y que el tiempo era Estamos poniendo los aparatos en la curva donde más muerte ha habido de la carretera, y Gonzalo ha sentido un pinchazo en la espalda y justamente se ha puesto la cámara nuestra, el móvil que cogemos para grabar, a hablar solo, y ha salido eso justamente en las cruces donde estamos ahora. El móvil, para activarse, tengo es con la huella. Con la huella dactilar. Solo con la Y huella. es como Estábamos si... todos por ahí preparando los aparatos, Ujú. y el móvil estaba aquí puesto, y de pronto pues ha dicho el móvil: aquí están los resultados de tu búsqueda, y nos hemos quedado todos, y el Claro. mensaje era claro. Y también hablaba del niño interior. Ujú. Eso sí lo hemos grabado. ¿Hay aquí alguna entidad? Nos gustaría que te mostraras. La última vez que estuvimos aquí lo hiciste. ¿Estáis escuchando? Mira, de verdad, ahí Sí, sí. es que Una de las últimas historias fue, aparte de la chica esta con los dos nenes, también hubo una muerte que era un señor iba con su hijo en la moto. Y puede que sea la cruz grande y la cruz pequeña del niño. Porque hay aquí en estas últimas curvas se aparece un crío que él hace así con las manos cuando viene uno corriendo con el coche, como diciendo tranquilo, despacio. Es que ahí, cuando me he acercado aquí, por eso me gustaría que también ustedes lo sintieran y que no solo... Yo no sé qué estará escuchando en el vídeo, pero es que yo no paro de escuchar pues ahora pasos cuando aquí podáis- al lado. Cuando podáis se ponéis ahí, y no es lo que yo diga, sino cada uno que es lo que sienta. Te lo juro, He sentido como Chiquita, si subiera de ahí arriba Sí. un hombre, unos 30 y tantos años, ¿vale? Delgado, y además le he visto con los ojos como si tuviera sangre en los ojos, que es lo que me ha impresionado, y por eso le he preguntado a Gonzalo. Lo que sí es curioso es esto. Te voy a decir una cosa, Edu, de verdad te lo digo sinceramente, no es lo que yo haya contado. Me gustaría también que ustedes, a ver qué es lo que sentí poniéndose ahí. Vamos a estar un minuto callados, por favor. Se escucha a alguien chillando. Por eso vamos a estar, porque se están escuchando pasos. Mira, mira. Muéstrate. Háblanos. Danos una muestra de que estás aquí. Lo que es curioso es esto, mira. Mira el aparato cuando me acerco a la cruz. Siempre, mira. Mira. Pues a ver lo que sientes tú ahí, Edu, de verdad. Hay mucho escalofrío. Sí, Mucho escalofrío, sientes mucho, escalofrío, mucho. ¿no? A ver, Marta, agarro tú a ver qué es lo que vas sintiendo. Mira, mira, mira. Lo que sí, Marta,
Verá que lo que yo he hablado es como si no Lo que tú has fuera. hablado ya me ha condicionado. Vale, Entonces voy a ver lo que siento Vale. al acercarme, simplemente. vale, por lo que tú Y sientas. yo no me quiero acercar más, me voy a acercar así nada más, porque Vale. lo que siento es una angustia y una agonía y un dolor Vale, que yo no sé si es esta cruz en concreto, si es aquella, si es el entorno, lo que hay aquí. ¿dónde te guía realmente tú, o sea, lo que tú sientes a través de tu cuerpo? ¿Hasta dónde te guía? Ve andando hasta donde te lleve, que tú digas, hostia, es que aquí, ahí es donde tú estás, o te lleva más para allá, más para adentro. No, más para adentro no voy a ir. No, pero hasta más o menos que tú digas, para allá, para allá. O sea, o señálalo con la mano, por fin. Para allá. Vale. Vale. ¿Y tú, Gonzalo? Claro, es que ya han puesto la cruz, pero cayeron allí. El accidente, Cayeron abajo. ¿dónde, Gonzalo? Abajo, sí. Sí, pues, ¿Donde yo he señalado? Lo que pasa Sí. es, claro, la cruz O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Oye, mira que, verás, espero que la gente crea que no lo hemos hablado. O sea, y es que eso es que así, porque, hombre, para que nos cuadre lo que estamos sintiendo cada uno, claro, yo en el Y momento yo no he eso... visto ningún lado, ¿eh? Pero, vamos, usted sabe que yo no me suelo meter para buscar información más. Yo estoy harto si le digo, a mí no me cuente nada. Cuando me Sí que es verdad. Cuando no me he acercado, sí que es verdad que lo que he comentado, que una energía masculina se acercaba, salía desde ahí, pero gateando, como si intentara salvarse de algo, y los ojos sí que los veía que eran como si estuvieran llenos de sangre, ¿vale? Y era por aquí, escalando para salir. O sea, como si se hubiera caído, pero había una parte de él que quería, que seguía todavía como vivo, pero se quedaría en el... Y los ojos sí que lo veía que como que le había afectado la vista, porque veía la parte esa como un borrazo o algo en los ojos. Me voy a acercar. A mí siempre me da mucho respeto. Y sí esta que es cruz. verdad que me da mucha A mí angustia. también, Edu, me da mucho respeto. No he tenido el valor de acercarme, ¿eh? No, yo tampoco, nunca. Si estás aquí, te puedes hacer... Que ahí está más fuerte que en ese lado ahora mismo. Sigues aquí. ¿Puedes retirarte, por favor? ¿Puede explicar, Edu, cómo va ese aparato? Que es lo mismo Este que... aparato tienes que tocarlo. Vale. ¿Ves? Vale. Es de... Que es diferente, bueno, es igual Sí, que el sí. de la antena, Mm. ¿no? Pero Pero no, va... la antena es radiofrecuencia. El de la antena, el otro que hemos puesto, Sí. ese, tú lo tocas, este es de contacto. Vale, que ese Tiene de que ser otra algo manera. físico que lo toque. Vale, ¿Ves? vale. Y si no detectas algo físico, es como una energía electromagnética, ¿no? Mira, ¿ves? Sí, vale, Aquí sí. vale. Claro, si yo me pongo aquí, Claro, ahí Pero no está hay dando. ahora mismo hierro ni hay nada, no hay ¿no? nada. Vale. Tiene que tocar. Alguien, una ¿Eh? energía que tenga esa fuerza Sí. para que se encienda eso, vale. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí? ¿Hay más almas aquí contigo? ¿Cuántas almas hay aquí? ¿Puedes llegar a la luz última? Si es una. ¿Estás tú solo? ¿Hay más? Intentando una fatiga. Hay 10 almas.
¿Sois más? ¿Esa cruz la pusieron por ti? ¡Ey! ¿Habéis escuchado algo? ¿Habéis escuchado algo, por favor? Se acerca como algo. Que se acerca y te ha tocado. Pero que he escuchado un sí, pero... No sé, sigo yo, ¿me lo pongo yo, Edu? Toma. Tienes que Espérame, pulsar el esto. dedo, ¿eh? Ay, Pulsar el dedo ahí. Venga, Si no, no se va el amarillo ahí. ¿Te pega el tema de la cruz? Ahí. Sí. Apártate. Hay 30 almas aquí. Pero, Susana. A ver, apágalo, te tiene cogida la mano, ¿eh? Sí, no. Está ahora mismo que noto por todo mi cuerpo. Mira. A ver, apágalo, ¿qué tal? Ahí. Enciéndelo otra vez. ¿Es fácil canalizar con Susana? Acércate a ella. Toca su mano. Eres el que lleva la voz cantante de las almas, por decirlo así. Necesitamos que nos muestres que estás aquí. Con un sonido. Hablarnos si puedes. Tocar uno de los aparatos que hemos puesto. Tocarnos. Háblanos. Muéstrate. Siento que se ha alejado, ¿eh? Sí. Yo me ha entrado una fatiga ahí, un malestar ahí. ¿Necesitas contactar con nosotros? Si es sí, háznoslo saber de alguna manera. Muéstranos qué quieres contactar con nosotros. No lo tienes. ¿Qué pasa? ¿habéis escuchado los pasos ahí detrás? ¿Tú lo has escuchado, no, Gonzalo? Perfectamente. Dice que sí. Lo he escuchado allí. Allí también lo estoy escuchando. ¿Eh? ¿Cómo? Que le estoy dando las gracias. Mira. ¿Quieres contactar con nosotros de otra manera? Cuando hay muertes por accidente, el alma se queda lo que para nosotros, como a donde están ellos supuestamente no hay ni espacio ni tiempo. Lo que para nosotros es Años. 40 años, a lo mejor para en el otro plano Un es, día, no existe el tiempo. A lo mejor es un segundo. Sí. Claro. Y cuando alguien muere, y eso no es que uno yo haya leído nada, pero es solamente lógica. Tú imagínate que tienes un accidente y mueres. En ese segundo, cuando tú sales de en ese momento estás perdido. Si has muerto en un accidente, de repente, plan, te han quitado la vida, te tienes que sentir perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Mi cuerpo, ¿esto qué es? Porque me imagino que el otro plano será totalmente muy diferente, colores, sensaciones, densidades, todo diferente a lo que es este plano. Entonces, esas personas se sienten perdidas hasta que ya intentan decir, coño, estoy muerto. Encuentra el camino y ya... Y encuentran, pero Hay en una esos momentos... película antigua que lo define muy bien, que es Ghost. Ahí va. Que se encuentra otro, digamos, otra alma
Ujú, y que él enseña cómo manejarse en ese plano, claro. para poder contactarse con el plano Con las físico. personas que están vivas. No es igual morir de anciano, que si tienes una edad, una cierta edad, tú ya más o menos te estás preparando a la muerte, porque cuando estamos vivos no te das cuenta que no somos inmortales, que vamos a morir. Y los 4 podemos morir dentro de un rato, solamente hay que estar vivo para morirte. Pero bueno, espero que ese rato sea dentro hombre, de claro, 60, de 70 60 años. años por lo menos, o 70 ¿Verdad? por lo menos. ¿Ustedes seguidores? Si no se queda ahí sin investigación. Sin división paranormal. Buenas noches. ¿Cuáles eran vuestros nombres? ¿Queréis decirnos algo? ¿Qué te pasó? ¿Eres un niño? ¿Sí? Sí. ¿Sigues aquí perdido, hijo? ¿Cuántos sois? 4. Pues yo escucho 4. Sí. Sí. ¿Cómo moriste? ¿Podéis concentraros mejor y vibrar más lento? ¿Cómo moristeis? ¿Qué? ¿Moristeis aquí? Aquí. 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 4. 4, aquí, los 4. Erais- Erais 4. La espirijo poco. Hermano, no se coge ni radio. No sé, muchas veces coge ni radio. Y es raro porque a la altura que estamos Lo puede coger perfectamente. necesitamos una muestra de que estáis aquí. 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 ¿Podéis tocar algún aparato? Por favor. ¿Molestamos? Si molestamos, hacer sonar un aparato. O mostrarnos que no nos queréis aquí. No se escucha nada ahora. Nada. Bueno, sabemos que estáis aquí. Ahora, si queréis ayuda, por favor. Pido por favor que cualquier aparato lo encendáis. Ahora es el momento. Ahora podemos escucharlo. Se escucha en la cruz chiquitita, se escucha como si estuvieran tocando algo. Sí, sí.
Te puedes acercar acércate a la cruz, a tu cruz. Convocamos a las entidades que están aquí, que nos acompañan esta noche, que nos hagáis un regalo, que nos mostréis, que nos acompañáis, que estáis aquí, con un sonido, con vuestra voz, tocando uno de los aparatos que hemos puesto, de los cuales no tenéis que tener ningún miedo. Estos aparatos están pensados y hechos para que contactéis con nosotros. Es la mejor manera y la manera más fácil de contactar con nosotros. Y tengo la sensación que viene gente por allí. Que yo, que es que tengo la sensación de que viene gente por allí y estoy en Sin embargo, tenemos es por aquí también. Por todos lados. Sí. Sí, pero es por aquí más. Yo me venía y digo, ¿qué coño viene por ahí? Pero es que ya va fluido. ¿Y tú sabes también por qué puede ser esa sensación? ¿Por qué? Porque todo el que se ha matado aquí venía... O de un lado o de otro, claro. Claro, lo más fácil es salirte de la curva, cuesta abajo. Claro. Cuesta arriba es más difícil, te puede pasar, ¿no? Pero A no ser que el de arriba viniera, el de abajo viniera Y y se pasara chocaran de como aquí. frente. Que lo mismo son los 4 que se mataron aquí. Puede ser porque 4 lo ha dicho, ¿no? ¿te puedes acercar al aparato negro ese que hemos puesto en la cruz? Acercarte, ¿te puedes acercar a él? ¿Puedes hacerlo sonar? ¿Que se encienda alguna luz roja? Molestamos aquí. Venimos con todo el cariño del mundo y todo el amor del mundo. Venimos a que nos habléis, a contactar con vosotros. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Hoy ni el aparato negro ese. Porque si hay una sensación en el pecho que tengo ahora. Sí. Y yo. ¿Eh? Una también. presión muy fuerte. No sé si es que Y tengo muchísimo frío. nos quieren apartar del. Porque esta cruz transmite mucha energía, mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Mucha fuerza, mucha energía. Te acercas a ella y te duele el pecho. Yo creo que te aparta, te quiere apartar. ¿Estás cansado de que venga a preguntarte? Si toca el aparato negro, yo te doy el descanso. Aquí. Ya está grabando. Hacemos ruido.
di la pregunta última que has dicho. Fallecieron aquí 4 personas. ¿Cuál era tu nombre? ¿Qué te pasó? Ne- 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 ¿Necesitáis ayuda? ¿Dónde estáis? ¿Cuántos sois aquí ahora? Escucha el ruidillo, ¿no? Eso. Se escucha como si quisieran subir o... Si necesitas ayuda, ¿cómo te la podemos dar? ¿Sabéis que estáis muertos? ¿Alguna pregunta más? Susana, no te veo muy concentrada. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Marta? No. Negativa o positiva que había en ese sitio, de tanto hay gente Claro. y tanto eso, se la Se van va. llevando, Sí. va desapareciendo. Sí, Pues, Sí. Tú eres carga positiva, también tienes la carga negativa. claro, está claro. Y tú sabes que la carga negativa con la negativa se repele y la expulsa. Claro. Si tu carga negativa que tú llevas la metes te metes en un sitio donde esa carga negativa que hay ahí te pones junto a ella, tu carga negativa se va para un lado o la carga negativa que está en ese rincón se va. Y lo mismo con la carga positiva. Positivo se repele lo mismo. Y en un sitio donde supuestamente había fantasmas, había apariciones, de ahí uno, otro, Se va otro como grupo, como otro grupo, limpiando, otro grupo. claro, se va dejando, aquello se va limpiando, pero Al es final porque se desaparece. va llevando, claro. Algo se queda, Sí, pero al final pero ya algo no desaparece lo- seguro. lo de Algo antes. desaparece. Vamos a coger la quinea, ¿no? Sí que es verdad que también nos recargamos, pero de la naturaleza, te recarga Ahí va. viceversa, vamos recargándonos, vamos, esto es como un bucle, vamos dando, recibiendo, dando y así. La energía se mueve así, de esa forma, Así es. das y recibes, pues también funciona Está la claro energía que igual. la mejor manera de recargarte o cargarte siendo consciente, primero, de dónde vas a venir, Sí, por lo tanto ya tu vibración sube. Al subir tu vibración es más difícil que se te pegue algo. sí, Entonces también es más difícil que tú te chupes la energía. nada más que Ahora, de momento, si ya empieza y entra el y miedo el y miedo, tal, pues sí entra. está claro. Con miedo no podemos ir, ¿no? De hecho, Hay muchas veces que personalmente a mí hay veces que me ha dado cague, pero sí que es verdad que Pues, verás, luego me he sentido somos mucha carga alrededor y me he llevado a mi casa. Lo que pasa que luego a lo mejor he sido consciente y he dicho, espera, y ya he empezado yo a subir de vibración y eso, y ya empecé a sentirme más ligera, que también se puede limpiar uno a través de las meditaciones. Y hay muchas formas de limpieza. Pero antes de llegar a mi casa, voy.
Ahí ahora. Vale, vale, estupendo. Vale. Ahora sí. ¿Está cogido? Sí. ¿No? Sí. Eso casi yo. Ah. ¿Ha muerto alguien aquí? ¿Me puedes mostrar si hay alguien aquí que murió? Da un golpe, muéstrate. Manifiéstate. Nada. Ahora mismo no, ¿y tú? ¡Ah, ¡qué frío! El frío que hace aquí ahora, ¿eh? Y justamente en la curva esta, ¿eh? Joder, qué frío. Oye, a ver si podéis también sentir ustedes el frío que hace aquí de repente en esta curva. Ya empieza aquí. Aquí empieza. Sí, porque ahí van a descansar. Para quitarse Otra vez. Frío. Como cambia la temperatura de Sí. unos metros, ¿eh? Se escucha golpecillo, ¿no? Un coche. No. Es que como se escucha tan cerca. ¿Qué?
ha cogido algo, ¿no? Mira, justamente ahí, macho, mira. Y es como si estuviera tirado, mira. ¿Falleciste aquí? Si falleciste aquí, ¿puedes levantar una mano para saberlo? Oh, ¿Te puedes lo voy a mostrar? ¿Puedes levantarte? Mira. ¿Puedes levantar una mano? Necesitamos saber qué nos estás viendo. Es como si estuviera... Como si estuviera donde Edu. Está justamente ahí en la parte esa. ¿Dónde está? Mira, como si estuviera ahí tirado. Sí. ¿en la piedra o en En el la- quitamiedo? Ahí en la piedra. En la piedra. Hola, buenas. Si puedes vernos tú a nosotros, levanta una mano, por favor. Muéstrate otra vez, por favor. Perdido, ¿no? No, ahí está. Si estás aquí, puedes hacer un sonido. ¿Puedes dar un golpe? ¿Te puedes mostrar? Seguimos. Estás aquí. Como si estuviera ahí, ¿no, Edu? Sí. Como si estuviera ahí tirado. Cuidado, claro. ¿Qué? Por lo mismo, no tiene por qué estar haber fallecido. Es la misma energía de su Del vaga. accidente. El accidente. Puede ser el... Claro, es que eso sí lo sabe. Tuvo un accidente ahí y se quedó toda la energía suya ahí en el recuerdo. Y es como si fuera como si lo comparases como una fotografía. Claro, Sí. una memoria ¿Sabes lo que te digo? residual, le llama. Mueres aquí y te quedas ahí. Tu energía se queda ahí. Pero incluso ni sin morir. El mismo impacto del accidente. Se queda ahí No, sí, energía, sí, yo. energía tuya ahí. Claro. Y también sobre todo una persona, por ejemplo. ¿Tú has escuchado algo, Edu? Sí. Yo también lo he escuchado. Como alguien quejarse o algo. Sí, lo he escuchado perfectamente. Oh, como si Sí. estuvieran quejándose o Sí, sí. lamentándose. Sí, 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 sí. No sé, la bolsa está la bolsa. Que lo mismo también muchas veces te trae energía cuando tú ya sabes si se te da la energía tuya durante un tiempo atrás. No Claro. sé si me explico, eso Nuestra, suele pasar. nuestra energía se queda aquí. Y a lo mejor claro. vas andando y mi energía sigue todavía ahí. Y a lo mejor detecta alguien alguien que canaliza o hasta la propia cámara detecta la energía mía que deja el rastro Sí. ahí. ¿Hay enfrente que es una casa o algo? No. ¿Qué es? Un coche parece. ¿Un coche?
Pero está parado, ¿no? Sí. Ah, vale. Ahora tenéis la oportunidad de suscribiros y de compartir este vídeo. ¿No queréis mostraros? A las entidades que aquí están, que murieron aquí, por favor. Mostraros. Muéstrate. Manifiéstate. Uy, madre mía. ¿Cuándo van a visitarte? Los 4, ¿eh? Nos van a pillar En el medio de la carretera. No me he dado cuenta, ¿eh? 4. Escúchame. 4 son en el coche. Sí. 4 son en el coche. Te lo juro. Y además no se ha escuchado, ¿eh? Lo hemos escuchado aquí, ¿eh? No, claro. Que... Sí, es que yo no me he dado cuenta de que venía un coche. Yo me he dado cuenta cuando lo tenía encima. 4 chavales jóvenes, ¿no? Me han mirado desde aquí. Aunque nos hubieran pillado y no nos hubiéramos ni enterado. No me hubiera enterado. Madre Ya no mía. escuchaste que no venía. ¿Y por qué he dicho un coche? Si no, Pero claro que tú lo has dicho en plan tranquilo. Os voy a decir una cosa, y Susana iba por ahí en medio, tú hace un rato ibas por ahí en medio. Sí. Ha dado la casualidad de que nos hemos echado para acá. Si no, Es verdad, llevamos todo el tiempo por el medio de la carretera, ¿eh? Porque es que no hemos escuchado nada. no. Hemos tenido suerte, ¿eh? No. Y es que no se escucha el coche. Es verdad. Va cuesta abajo y no se escucha ni el motor ni nada. No has hecho. Ay, perdón. No has hecho problema. Que me he emocionado, Susana. ¿Hay aquí alguna entidad que murió aquí, falleció aquí? ¿En esta curva? Muéstrate. Y pegado aquí a la izquierda, ¿eh? Sí. Que es que no nos enteramos, ¿eh? Hemos tenido muchísima suerte, ¿eh? Mira, pasa ya dos coches, ¿verdad? 2. Que ese coche es viejo para que no es nuevo, ahora se escucha. Claro, a ver si en el vídeo se escucha más. Y es que hemos estado despistados, pero eso no es un coche eléctrico que vaya en silencio. No, ese coche es un coche... Pero es que nos hemos dado cuenta cuando lo hemos tenido encima ya. Con lo de 4. ¿Sería que había 4 armas o que nos iban a atropellar a los 4? Pues puede ser. Pues puede ser. O que 4 en un coche nos iban a atropellar a los 4. Y además jóvenes. Sí. Que también jóvenes. sentí allí joven también, en el Sí. sitio donde estaban las cruces. Y la casualidad es que íbamos todos por el medio de la carretera y cuando ha pasado el coche nos hemos venido todos sin darnos cuenta. Sí, sí. Yo digo, yo no escucho el coche, vamos. Susana ha dicho, cuidado coche. Pero sí, ¿cómo está el coche?
Nuestro angelito de la guarda, Gonzalo. Sí. Aquí sí que es verdad que estamos como si estuvieras en otro mundo, Sí. Otro plano. ¿verdad? En otro Sí. plano, que realmente estamos en otro plano. Y hemos estado tan distraídos, bueno, no distraídos, sino metidos en ese plano, que quizá a lo mejor ni hemos escuchado, por eso no hemos escuchado. No. No me da cuenta de nada, ¿eh? Muchas veces nos jugamos el pescuezo, ¿eh? Sí, Sí. Muchas veces tenemos mucha suerte, ¿eh? Llama al sitio donde estamos. Cuidado. ¿A qué huele? Bonito, no huelo yo nada. ¿Por qué? ¿A qué hueles tú? eso es No lo puedo identificar. Me huele como azufre, pero no ¿Azufre? ¿No lo ácido? ¿Alguien murió aquí en esta curva? Sabía yo que había algo ahí, tío. Mira, justamente... Perdón que no estaba grabando. No, se ve. Mira, ¿lo has dado? Sí. Justamente ahí. Mira, en la peor curva, mira. Oh. Se quitó. ¿Te puedes volver a mostrar otra vez? ¿Te puedes mostrar? Ahí está, mira. Otra vez ha ido, ¿no? Sí. Es como si se escondieran. ¿Te puedes volver a mostrar? ¿Nos marchamos? Mira. ¡Ey! No ¿Te pasa encuentras? ¡Qué enorme! No, eso ha sido un... ¿Qué? No sé, ¿Con qué? no sé. ¿Puedes volver a mostrarte? ¿Qué pasa? Que no lo escuchas. Venga, vamos. Es que no sentís nada aquí en esta curva. ¿Qué? No Yo, sentís nada aquí en yo esta tengo el curva? brazo derecho completamente dormido. Yo sigo sintiendo ¿Qué me aquí atrae? más relajado, pero luego otra vez la presión en el estómago. Sí, Sí. que esta parte me atrae, a mí me llama. Y luego allí, bueno, un poquito más para allá. El olor como, no sé, a sangre o... Ácido, ¿no? Yo me he olido. Ha sido y yo a sangre. ¿A ácido? Ácido, la sangre... Pues a sangre. Me venía olor a ácido. Ácido es que no sé cómo Y además lo expresarlo. has dicho y se ha mostrado Sí. algo ahí en la guinea. Mira, es como si No siquiera, ¿no? nos siguieran y cuando se muestran, ¡pum!, desaparecen. El frío que hace aquí otra vez, mira. Oh, ¿verdad? Mira. ¡Dos! Todos en esta curva, ¿eh? Lo que está cogiendo la quina. Todo aquí en esta curva, ¿eh? Qué de gente, Dios Mira mío. cómo se pone de pie. Hola, buenas.
¿Podéis levantar la mano a alguno de los dos que nos estáis viendo? ¿Podéis dar un golpe? ¿Os podéis manifestar? ¿Podéis hablarnos? Anda, mira. Sí, ese se puede levantar. Y anda. Es curioso, mira, mira, mira. Está andando, tío. ¿Puedes levantar las manos? No. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, ahí sale el otro ahora también. ¿Sabéis que estáis muertos? Si sabéis que estáis muertos, ¿podéis levantar la mano? ¿Se escucha algo por ahí? ¿Has escuchado? Sí. Mira, mira. Mira cómo lo levanta. ¿Seguimos? Mira, mira, mira. ¿Podrán vernos? Claro. Ese no se va, ¿eh? No. El otro desaparece, mira, ahí. Mira. ¿Necesitáis ayuda? Si necesitáis ayuda, dar un golpe. Vamos a seguir. No vamos a encontrar más. Mira otro. Uy, este es diferente. Qué grande. Ese está ahí justamente en la piedra. Muéstrate otra vez, por favor. Mira, ahí está. ¿Puedes hablar? ¿Moriste aquí? Seguimos aquí, esta cueva, por lo visto, ha muerto mucha gente, ¿no? Gonzalo, ¿tú qué piensas? Mira otro, mira. Mira Pero- otro. Ese es enorme, ¿eh? Es que esto nunca jamás Bueno, este- lo este- hemos visto en la Guinea. Este está como tirado, ¿ves? Cerca tuya, ¿no, Edu? Porque estamos cerca de la Sí, pantalla. ahí abajo. Está, mira, ¿ves? Es increíble, ¿eh? Hostia, que me caigo. Que mareo, que mareo, Gonzalo. que mareo. Susana, ¿queréis hacer Mira una otro. pregunta? ¿Se estáis acercando porque queréis ayuda? Es increíble. Yo nunca la Guinea ha recogido tanta actividad, ¿eh? Y esta curva es que... Mira otro, mira. ¿Y esto qué es, tío? Qué raro, mira. ¿Eso Mira. qué es, Edu? Mira otro ahí. ¿Qué es esto? Es una cosa muy grande, mira. ¿Qué es esto? Y ahora otra entidad ahí, mira. Que le pregunto, ¿verdad? Puede ser un falso positivo, por eso sabéis, pero eso no. Mira. ¿Un falso positivo de dónde, Edu? No tengo ni idea. Pero de las plantas no puede coger falso positivo, Ni de la ¿no? piedra, si es que aquí... Mira, todo lo que hay por ahí. Mira, ahí sale uno ahora. Encima de la piedra. ¿Te puedes mostrar? Oh, mira, otra vez ahí está. Mm. Está como levitando encima de la piedra. Mm. Mira, y aquí quiere salir otro. Sí. Ostras, tío. ¿Cuánta gente moriría aquí, no? En esta curva, ¿no? Es que yo jamás he visto, jamás me ha pasado esto, vamos, con la Guinea. ¿Sabéis cuántas personas murieron de...? Eh, ¿Habéis escuchado? sí.
Nos han siseado, nos han llamado. ¿Lo has escuchado eso? Como Sí, si nos claro hubieran que lo he llamado. escuchado. Así. Sí. ¿Vosotros lo habéis Sí. escuchado? Sí, perfectamente. Espero que en la cámara también se escuche. ¿Dónde estás? Esa es la piedra donde estaba, Esta es la piedra donde estaba. levitando. Mira, ha salido ahora al lado de Susana y Gonzalo ha salido algo. Vamos a sentar aquí con él. ¿Qué? Venga, sí. Aquí ha habido muchas muertes, ¿eh? Lo que estoy Está mareado, ¿no? mareado, muy mareado. ¿Ustedes estáis bien? Yo no, yo tengo un brazo. Tengo este brazo y la mano y los dedos y todo. Dormido, a mí esto no me ha pasado nunca, ¿eh? En ninguna circunstancia se me ha quedado un brazo entero dormido y la mano. Vamos, que no me la siento. ¿Qué? A ver, aquí. Ahora, vamos a... Pero lo apagado, vamos a Sí. grabar. Pero, bueno, así vemos si viene un coche mejor. Te voy a Sí. hacer una pregunta. Sí. De todas formas, o no sé si meterme en internet y averiguarlo, o tú sabes algo de eso. Cuando venía por ahí, le estoy comentando a Gonzalo, claro, aquí hablamos de coches, de camiones, pero he visto un autobús. Un autobús con un montón de Seguramente gente. podría. Sí, Y si lo que hemos captado era Eso. la muerte de varias personas, y eso cómo se puede, bueno, pues... claro, es que eso meterte Es que había para tantos averiguarlo, accidentes que como Claro. vas a mirarlo uno por uno, podemos hacerlo, sí. de buscar un autobús Piénsalo. en tal carretera que hubo, a ver si... Que se lo he preguntado a Gonzalo y digo, no sé si meterme luego y buscar a ver si Sí, podríamos. puedo buscar eso, porque sé que es verdad que cuando olía a sangre he visto como un autobús. Es que ha dado la Y casualidad, cuando ha dicho Marta y tú que olía tu Y sangre, ella y tú sufre. así como así algo ácido, es cuando han empezado a aparecer entidades en la quiniela, ¿no? Y es que jamás, ¿eh? Desde que la cuento, jamás ha sido tantas... Y por aquí entonces ¿Ves? ¿Por qué por aquí no? Pues es un punto Sí. clave. Puede ser un portal de los que haya por aquí. Perfectamente claro. Mm. Por eso hemos recogido tantas entidades juntas. Y si te das cuenta también estábamos diciendo, parece como si estuviéramos en otro plano. Sí. Sí, sí, es que... Es como que entramos en otra dimensión. Y siempre- Ahí y está. siempre es casualidad. ¿Te das cuenta? Te han enseñado con muchos puntitos, muchos Sí. zigzag. ¿Verdad? Y siempre es casualidad. Que yo no creo, Porque ¿no? si no hubiera gastado ahora. Y sin embargo ha sido en esa parte, en esa Si te zona. marcas, si te vas a caer. Si te Da vas a como caer. vértigo, ¿verdad? Sí. Porque es que está el terreno muy... Aquí está prácticamente ya abandonado todo esto. Pero bueno, la carretera está buena. Lo que pasa es la energía que hay aquí. Sí. Es que Que como no te equilibres, te te echa. marea. Te echas Es fuera. como ¿eh? una energía de A mí me entaponan los de oídos un equilibrio. montón. Puede ser también que por eso había tantos accidentes aquí, Claro, por la energía que hay aquí, perfectamente. que es como que pierdes el equilibrio, porque eso es lo que... Y los coches al venir perdían como el equilibrio ese. Pues sí, quién Por sabe, eso se caía. Las energías telúricas pueden provocar accidentes. Ahí ¿eh? Pero está. Puede ser bueno, que es lo puede- que- la una línea energía fuerte telúrica puede hasta Una provocar la línea- muerte, vamos. ¿Cómo se llaman las líneas esas? telúrica. A eso. Que pase por aquí una línea esa. Claro. ¿no? Mira, ¿Qué? qué curioso. ¿Por qué salen encima De las piedras. de las piedras esas? Hostia, qué bueno, tío. Se quedan ahí. Mira, mira. Estaba ahí, míralo. Porque salen en... Mira, hay dos. Pero Dios mío, es que esto nunca ha pasado, tío. Como salen tantos y salen de dos en dos. En Pero pareja. son niños, porque son tan pequeños. Sí, sí. ¿Será el niño este que le aparece a la gente que pasa por aquí?
diciéndole a Camino en la marcha que no corran tanto. Mira, hay dos. Increíble, ¿eh? Y apenas me aparecen. Justamente ahí, encima de la piedra. Joder. Bueno, pues aquí. Porque... Increíble, ¿eh? Y mira, es que justamente en la parte más peligrosa y más... Sí. ¿Dónde salen? Mira, Es un barranco. es un barranco, ¿eh? Sí. Es las partes más peligrosas donde aparecen estas entidades. Me estoy flipando esta noche, ¿no? Porque es que jamás la guinea... Llaman todos los puntos, ¿eh? Sí. No todos los puntos, sino el punto clave. Sí. Ahora hace calor. Ahora sí, hace calor. ¿Y no habéis notado que donde salen las entidades Hace hacía frío. frío? Sí. A donde la hemos captado hacía frío. ¿Ves? Aquí ya no, porque aquí esta curva tampoco es muy peligrosa que digamos. Y tiene ahí el llano ese. Bueno, pues hemos llegado. Fallecieron aquí 4 personas. ¿Cuál era tu nombre? ¿Qué te pasó? Se hizo el golpecito. ¿Necesitáis ayuda? Es como si estuvieran tocando la grabadora. Mira, mira. ¿Dónde estáis? Se escucha un golpecito. Yo. ¿Cuántos sois aquí ahora? Como si quisieran subir o... Si necesitas ayuda, ¿cómo te la podemos dar? Se escuchan los golpecitos cuando hacemos las preguntas. Sí. ¿Sabéis que estáis muertos? Mira. Es como si estuvieran al lado de la grabadora y la tocan cuando hacemos las preguntas. Sí. ¿No? ¿Marta? ¿No? Corta. Curioso, ¿no? Qué cosa más rara. Cuando hacemos las preguntas es cuando suena... ¿Cuándo suena, tío? Los golpecitos. Chocolate. ¿No hacíamos preguntas o no sonaba? Sí. Es verdad, es que ha sido respondiendo. Ha sido después de preguntas, siempre. Curioso, ¿no? Bueno, pues no podrían como energía transmitir voces como otras veces nos la han transmitido. Claro. Porque por la Spirit no han transmitido voces tampoco. Sin embargo, por la Kinesa se han mostrado bastante bien. Con el aparato primero también. Ujú.
con el que te han tocado la mano, Ujú. y ahora con los golpes. Aquí. Golpecito, raro. un golpecito muy pequeñito, pin, como si estuvieran tocando. Sí. Bueno, pues damos por concluida la investigación, ¿no? Pues sí. ¿Qué hora es? No sé. Las 2 de la digo. mañana más o menos. 2:30 pasadita. Sí. Sí, ¿no? ¿La miro? Bueno, pues Para las 3. esperemos que esta investigación haya resultado buena, ¿no? Bonita y barata. Ya ves. La verdad es que ha estado muy bien. Hemos tenido algunos, ¿no? Sentido algo, ¿no? La verdad es que sí que hemos sentido. Ha sido una cada noche uno, tranquila, pero hemos tenido sensaciones Pero y algunas hemos visto cosas también. ujú. Hemos percibido y la verdad es que bien. Y la Guinea como nunca, vamos. La Guinea ha trabajado y ha gastado lo que nunca ha hecho en ninguna investigación, vamos. Que han salido montones de entidades o lo que sea, vamos. Es increíble, vamos. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos, Muchas gracias. por estar siempre todos los viernes con nosotros. Y acordaros de suscribiros antes de ver el vídeo y compartir. Muchas gracias. Chao. ¿Y tú, Gonzalito? Gracias. Hasta la próxima.